Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Domingo de Ramos a todas las personas que me estén escuchando en este momento. Bueno, y que lo celebren, ¿no? Cuando yo era pequeño se decía aquello de que, de que Domingo de Ramos el que no estrena no tiene manos. O sea, normalmente solíamos... Yo recuerdo sobre todo el año en que hicimos la primera comunión, mi hermano y yo, que el Domingo de Ramos pues se estrenaba alguna cosita, o sea, algunos calcetines o alguna cosa así. Y luego también, claro, las palmas del Domingo de Ramos, las ramas de olivo, que eran muy vistosas a la puerta de las iglesias, y luego aquellas, las de paja, trenzadas, que eran las más bonitas y las que costaban más. Bueno, son las 8:02 de este 24 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal, 24 de marzo del 24. Muchísimas gracias por estar ahí en la tarde en directo, un domingo más. Y muchísimas gracias a todas las personas que vayan a ver esta transmisión en algún momento del futuro en diferido, a posteriori, utilizando los medios que existen para ello, que son tres. El canal de YouTube, en donde cada vez hay más gente apuntada. Si no te has apuntado todavía, abónate, que es una cosa que no te vas a arrepentir. Luego también está esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada esta transmisión, archivada como siempre, y en la página de Viena Directo, www.vienadirecto.com, en donde también tendré el gusto de saludaros. Hoy ha sido un día algo más fresquito que ayer en Austria. Ayer hizo un tiempo primaveral y hoy hemos tenido un bache así como de... Bueno, ayer por la tarde en Viena estuvo lloviendo y todas esas cosas que aquí se dice que es April beta, o sea, tiempo de abril, porque ¿cómo es? En, en español es febrerillo loco, pero aquí no. Aquí el que está como una cabra es abril. Pero parece ser que vamos a tener que esta cosa de este fresquito no va a durar. Y la Semana Santa, que es la que empieza mañana, pues vamos a tener un tiempo maravilloso, primaveral, estupendo, cálido. Va a soplar el viento del sur y todo lo demás. Por cierto, en Austria, lo que pasa, al contrario de lo que pasa en España, no vamos a tener vacaciones el jueves y el viernes santo. Bueno, los protestantes sí, pero tendrán que cogerse las vacaciones. Os acordaréis quizá que hace unos años, bueno, aquí de toda la vida, los protestantes tenían el viernes santo. El viernes santo, como es su gran fiesta, es mucho más grande que las navidades, pues los protestantes tenían libre por ley. Y entonces, pues hubo hace unos años una persona, un señor que era católico, creo recordar, que dijo que aquello no podía ser, que era una discriminación, que los protestantes tuvieran su día libre y los católicos, el resto de las religiones, no tuvieran. Utilizando una manera de proceder muy austríaca, los jueces decidieron que para terminar con la discriminación, en vez de darle fiesta a todo el mundo, que hubiera sido lo normal, o lo que hubiéramos esperado todos, pues lo que hicieron fue no darle fiesta a nadie, y los protestantes, aquellas personas protestantes que quieran tener el Viernes Santo libre, pues se tienen que coger un día de vacaciones. Es una cosa, en Austria es, ¿por qué en Austria las cosas siempre funcionan un poco así, ¿no? O sea, ¿por qué tener a un grupo contento si puedes tener a todo el mundo mal? A todo el mundo triste. Pero bueno, en fin, a pesar de eso, como veremos más tarde, los austríacos son un pueblo, en fin, felicísimo, o sea, que se lo pasan, que son los más felices de Europa, porque esta semana hemos tenido el Día de la Felicidad, del que luego hablaremos. Voy a ver si me habéis dejado algún recadito, que sí que me habéis dejado. Uy, ¿cuántos? Bueno, la primera ha sido María Esperanza Matos, que me ha dicho: hola Paco, feliz Domingo de Ramos. Ya le he contestado por escrito. María Isabel García nos da las buenas tardes a todos y nosotros se la damos a ella también. Muy buenas, María Isabel, ¿qué tal estás? Su tocaya, mi madre, o sea, es una tocaya un poco inversa, porque ella es María Isabel y mi madre es Isabel María.
también nos da las buenas tardes a todos y nos desea unas tardes buenísimas. Y mi tocayo Paco Vázquez, pues también dice: hola Paco y compañía, hoy he estado dejando a Viena en un altar, grabando un programa con andaluces por el mundo. Anda, es verdad que tenían que venir, lo dijeron, le pusieron el anuncio. Pues estoy segurísimo que habrás dejado a Viena, pues vamos, por las nubes. Además, bueno, lo del altar, claro, estando en la semana en que estamos, pues es lo más natural. Paco dice: ya avisaré cuando sale, no dejes de hacerlo para que así podamos hacerte promoción. Y Dovichita nos dice: hola, buenas tardes a todos y les deseo una feliz semana y una vida maravillosa. Igualmente, espero que también tú estés maravillosamente y estés muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con una noticia, pero de esas calentita, recién salida del horno. Bueno, recién salida. Han tenido algún tiempo ya para acostumbrarse, porque se ha sabido como a las 5 de la tarde, entre las 4:30 y las 5, que desgraciadamente pues no va a haber un segundo alcalde comunista en una capital de Bundesland en Austria. ¡Oh! ¡Qué pena para todos los premiados, para todos los comunistas que le han votado! Pero va a ser alcalde de Salzburgo un socialdemócrata. Socialdemócratas y comunistas van a tener la mayoría en Salzburgo, en esa ciudad, en ese Bundesland que tradicionalmente, en esa provincia, en esa comunidad autónoma, sería en España, en Salzburgo y su provincia, que generalmente son, como se dice aquí, negro profundo. O sea, que son muy conservadores. Es un sitio, además, que lo llevan, como dice una persona que yo conozco, lo del conservadurismo en los genitales, porque son unas personas que de toda la vida han sido muy conservadores. Como sabéis, Salzburgo era un obispado, el arzobispo. El arzobispo Colloredo era era uno de los jefes de Mozart, el primer jefe de Mozart, que acabó, como suele pasar, la relación no acabó muy bien entre el arzobispo Colloredo y Wolfgang Amadeus Mozart. Acabó fatal. Pero, bueno, pues eso, la iglesia siempre ha sido como muy poderosa y por lo tanto, pues los salzburgueses son muy conservadores. También tienen fama, ahora que no nos oye nadie. Yo conozco a gente de Salzburgo que son encantadores, pero viven fuera. O sea, se dice que se van al sótano a reírse para que no les vea nadie. Pero bueno, estos son las lenguas de doble filo, las lenguas de vecindonas, como dice la copla, pero generalmente, bueno, estas son cosas que se dicen en todos los países. Pues lo mismo que hay sitios donde se ríe todo el mundo de ellos porque son supuestamente tontos. En España tenemos a Lepe, por cierto, los chistes de leperos. Aquí son los chistes de leperos en Austria son los chistes de burgenlandeses, por cierto, porque Burgenland también tradicionalmente pues era la parte de Austria pues menos urbana, ¿no? Menos urbana. Y entonces, por cierto, hablando de esto de la urbanidad y el campo, la ciudad y el campo, os tengo que recomendar una cosa que esta semana me ha gustado mucho y la he descubierto y me gustaría compartirla con vosotros. No llevo comisión, o sea, de verdad, es como dice la Biblia, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y como me lo he pasado tan bien, pues lo quiero compartir con vosotros. Hay un chico que se llama Ramón Soneira, que vive aquí, que es historiador, que hace un podcast que es de verdad estupendísimo. Estupendo. Tan estupendo es que el otro día venía yo escuchándole en bicicleta y venía de camino a casa, porque ahora, claro, como ha empezado el buen tiempo y tal, pues voy y vengo en bicicleta al tren. Y di un rodeo para seguir escuchándole y terminarme el episodio de su podcast, que era un episodio estupendo a pesar de la temática, porque trataba sobre la muerte. Pero de verdad, está tan bien hecho y es una cosa tan absolutamente agradable de escuchar que da gusto. El podcast en cuestión, apuntároslo bien, se llama Homines Dubitantes y es un podcast a propósito de filosofía. Cada episodio, bueno, de cuestiones interesantes de la vida, y de verdad está hecho de una manera muy ecléctica, muy agradable, sin pedantería, con un gran rigor.
es de verdad una maravilla, os lo digo de verdad. Yo me lo estoy escuchando. Hoy, por ejemplo, me he escuchado un episodio muy bueno a propósito de la felicidad. Bueno, voy por orden. Más o menos empecé por el primero, el segundo, y este era, creo que es el tercero de la primera temporada y va sobre la felicidad. Y había uno que escuché estos días pasados que era la contraposición entre la ciudad y el campo. Y este de la felicidad, pues me ha alegrado a mí. Pues claro, su misión. Me ha alegrado a mí su misión mientras estaba haciendo una fantástica ensalada de patatas para la comida. En fin, después de esto, ya os digo, Ramón Soneira es el autor y Homines Dubitantes es el podcast, que es estupendísimo, de verdad. Y no os va a defraudar porque es una maravilla. Bueno, pues eso. Hemos empezado contando, son las 8 y 12 minutos, y hemos empezado contando la noticia de hoy, que es que no va a haber alcalde comunista en Salzburgo, sino que va a haber un alcalde socialdemócrata. El alcalde socialdemócrata, de todas maneras, el comunista sí me acuerdo de su nombre, que se llama Dankel, pero no me acuerdo del alcalde socialdemócrata, del nombre del socialdemócrata, pero en cualquier caso, tiene pinta, lo que ha estado diciendo, de ser un señor muy majo, que va a intentar gobernar Salzburgo a base de mayorías holgadas y de consenso y todas esas cosas. O sea que, en fin, la victoria, por cierto, del socialdemócrata ha sido por un 60% de los votos. O sea, ha sido una victoria también muy, muy holgada. O sea, ha ganado muy bien. El comunista ha sacado un 26 y pico por ciento. La explicación que daban es que, claro, es más o menos los votos que sacó en las elecciones, o sea que no ha ampliado su base electoral, que era lo que tenía que haber hecho para poder ganarle al señor socialdemócrata. Luego también, claro, los populares del FOP de Salzburgo, incluso incluso la extrema derecha, pues la extrema derecha ha pedido el voto también para el socialdemócrata y no para el comunista, o sea, tiene su lógica también. Pero, bueno, tanto el señor comunista como el señor socialdemócrata han posado para los fotógrafos muy sonrientes y van a hacer una coalición que dará una mayoría a la izquierda en la ciudad de Salzburgo. El resto alrededor, pues es todo del Partido Popular. Bueno, ¿qué más noticias hemos tenido esta semana? Bueno, esta semana me gustaría compartir una reflexión con vosotros, por cierto, porque esta semana, el viernes, hemos tenido una noticia bastante triste, que la esperábamos todos, o las personas con un poco de sentido común, pues ya la esperábamos, pero ha sido una noticia triste, y es que la princesa de Gales, Kate Middleton, pues ha publicado un vídeo explicando que cuando la operaron en enero, pues le encontraron rastros de cáncer. La verdad es que, bueno, la gente aquí hay dos cosas que a mí me gustaría que vosotros pues me dierais vuestra opinión en el caso de que queráis dármela. Y es, la gente decía, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ha publicado? Si lo hubiera dicho desde el principio, se hubiera ahorrado este mes y medio tremendo de decir que su marido estaba liado con otra y ella estaba enfadada y por eso no quería salir en los medios y no sé qué y no sé cuántos. Y sin embargo, pues la pregunta yo creo que no es ¿por qué ahora?, sino ¿por qué? O sea, si esta señora no tiene derecho, como todos los enfermos, como todas las personas, como todos nosotros, no tiene derecho a decidir no hacer público lo que le sucede. O sea, estoy de baja y ya está, que es lo que hubiera debido de ser lo normal. Y otra cosa que también me da a mí la sensación es que las redes sociales y esta necesidad constante de producir contenido nuevo para nuestros amigos, de estar convertidos todos en una marca, ¿no? O sea, no solo las personas que lo hacen profesionalmente, que pues que tienen, yo que sé, artistas de cine o cantantes o gente así que tienen que alimentar
Además se utiliza este verbo también, ¿no? Alimentar a los fans, como si los fans fueran esos pajarillos en el nido que están pidiéndole a la madre pájara el gusanito. Mi, 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 mi. Pues si esto no ha hecho que todas nuestras vidas se hayan transformado para los demás, siendo famosos o siendo anónimos, se hayan transformado para los demás en una especie de culebrón que vamos siguiendo. Y a mí me da la sensación que lo que pasa con la familia real, particularmente la familia real inglesa, sobre todo a partir del bombazo mundial que ha sido la serie esta de The Crown en Netflix, una serie buenísima y por supuesto pues también un impulso propagandístico muy importante para la institución, si estas personas no han perdido algo para nosotros de su realidad. Se dice, no, es que las casas reales, los príncipes, las princesas, pues tienen que ser personas más cercanas, bueno, del rey padre nuestro, del rey padre nuestro, de Juan Carlos, se decía que era un señor que era muy llano, que era muy cercano, se decía que era de cachondeo, la gente le llamaba campechano primero, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que todas estas cosas que están pasando en realidad es que como que estamos dejando de ver a la persona que hay detrás, a Kate Middleton, por ejemplo, o no hace tanto a la propia reina Leticia con las declaraciones de este tipo infame que dijo que había tenido una relación con ella y no sé qué, si no estamos dejando de ver a las personas como a todo el mundo, si no estamos deshumanizándonos y estamos dejando de ver a las personas como personas y estamos viéndolas muy para mal como personajes, como gente no del todo real, como gente a la que no le pasan las cosas como nos pasan a nosotros, ¿no? Porque, bueno, mientras estaba escuchando el mensaje de Kate Middleton, pues estaba yo pensando también bueno, Kate Middleton es más o menos de mi edad, es más joven incluso, o sea, Kate Middleton tiene 47 años, 42, yo tengo 40 y... espérate, tengo 48 todavía. Y entonces, pues, tengo 48, pero bueno, no es una diferencia tan grande, ¿no? Podría ser una prima mía, por ejemplo, ¿no? Por edad, podría ser una prima mía. Y entonces esto es una cosa que a mí me da la sensación que hemos perdido esto. Yo no sé si vosotros tenéis una opinión al respecto, ¿no? Que yo creo que deberíamos empezar a pensar otra vez, pues en cómo están influyendo las redes sociales en que perdamos el sentido de la humanidad de las personas. Alba nos manda saludos, por cierto, y dice una cosa muy pertinente. Y dice, todo diagnóstico hay que trabajarlo emocionalmente. Y es verdad, es cierto, tiene razón. Yo me parece que esta persona, Kate Middleton, como, bueno, se dice esto de Agamenón y su porquero, ¿no? Pues todo el mundo tiene derecho a que la dejen un poco tranquila y esta chica además es una... Por muy princesa que sea, pues tiene 3 hijos pequeños y bueno, en fin, supongo que necesitaría su tiempo. En fin, son las 8:20 de este 24 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias a aquellos que escuchéis esta transmisión en algún momento del futuro, como por cierto me gustaría mandar saludos a una persona que me está escuchando, que me escuchará, no me escucha en directo, que me escuchará desde muy lejos, por algo que voy a decir ahora. Muchísimas gracias a todas las personas, como digo, pues eso, que escuchéis esta transmisión en algún momento del futuro utilizando los medios que existen para ello, que son el canal de YouTube famoso, que es por donde me escuchará esta persona a la que le mando un abrazo.
Luego también esta misma página de Facebook, en donde quedará archivada, www.facebook.com/Viena Directo. Yo sé que todo el mundo lo buscaréis en el móvil, pues con buscar Viena Directo ya vale. Y en la página de Viena Directo, www.com. La otra noticia que hemos... por cierto, antes de pasar a esta noticia a esta noticia que nos ayudará, nos servirá de pie para otro tema, me gustaría hablar de una cosa que me ha sorprendido muchísimo esta semana, que ha pasado en Austria también, y que ha unido a Austria y a España. Austria y España tienen a veces conexiones muy misteriosas. Aquellos que seáis españoles y estéis más o menos al tanto de la actualidad española, pues sabréis que en los últimos tiempos, en la última semana, en los últimos 10 días, pues ha habido un escándalo bastante importante a propósito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no de la presidenta, sino de su pareja, de su novio o de su compañero sentimental, como se solía decir antes, de su compañero sentimental. Bueno, entonces este señor parece ser que ha tenido problemas con Hacienda, hay un presunto enriquecimiento ilícito, en fin, lo que en principio pues había sido, lo que empezó como una cosa de una cosa pequeña, pues ha empezado a engordar, y Isabel Díaz Ayuso pues parece ser que, que ha cogotado, o gente próxima a ella, parece ser que ha cogotado a algunos periodistas que honradamente, pues digo honradamente porque se identificaron como periodistas del País y también de otro medio que se llama eldiario.es, que estaban investigando a propósito de estas cuestiones en la casa, en el bloque, en la casa de pisos en donde vive Isabel Díaz Ayuso con este señor. Y entonces, pues, esto, que para mí es una noticia absolutamente local, pues, curiosamente, ha aterrizado en los medios austriacos. Una cosa muy curiosa. Además, claro, con un artículo grande, o sea, un artículo extenso explicando pues todas las cosas, explicando quién es Isabel Díaz Ayuso, explicando todo el asunto de su novio, explicando el lodazal en el que se ha convertido la política española en la última semana, con acusaciones mutuas de y tú más y de corrupción, etcétera, etcétera. Y ha sido muy curioso porque, claro, yo pensaba, en España, al contrario, no sucede, o sea, los españoles no saben quién es el alcalde de Viena. No aparece en los medios, ni tiene por qué, porque en principio, bueno, aparte de porque el alcalde de Viena pues no sea un señor así dado a los escándalos ni a los enriquecimientos ilícitos, pero pues yo qué sé, el jefe de la Herbert Kickl, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con el servicio secreto, pues no apareció en los medios. Y sin embargo aquí, en el Standard, en este periódico, que además es un periódico, como se suele decir también, de tirada nacional, o sea que llega a todas las partes de Austria, sí que explicaron pues toda la cuestión a propósito de Isabel Díaz Ayuso, del trato del Partido Popular con los periodistas, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció una cosa muy curiosa, porque ya digo que hay un interés por lo que sucede, porque quien ha dado la luz verde o quien ha autorizado a que se publique el jefe de redacción que ha dicho, bueno, esto es una historia que puede interesar a los lectores, pues curiosamente no pasa al revés. O sea, a mí, yo cuando vivía en España, bueno, también no tenía por qué fijarme, pero cuando yo vivía en España, pues no había noticias a propósito de Austria. Bueno, pues dicho esto, son las 8:25 de este 24 de marzo de 2024 y pasamos a otro tema que ha sido el de los desgraciados y terribles que también sucedieron el viernes, que menuda tarde la del viernes, por Dios, los atentados de Moscú. El atentado de Moscú directamente no ha sido en Moscú, sino en un sitio que es pues justo en la frontera entre Moscú y su provincia. Moscú es una megápolis, es una ciudad enorme y, como sabéis, un grupo parece ser que de 4 personas terroristas islamistas, que es lo que todo el mundo, menos en Rusia, por lo que ahora veremos,
O sea, a ver, un grupo de terroristas islamistas entraron en un concierto que se estaba celebrando en un centro comercial enorme de esta parte de Moscú, que como digo no es un barrio propiamente de la capital, pero que está, vamos, no hay separación. Y entonces dispararon a la multitud que estaba congregada pacíficamente viendo ese concierto, no pasaba nada, no estaban haciendo ninguna cosa extraña. Y pues eso, mataron ya van 137 personas, me parece que hay muertas. Luego también hay muchas personas también en hospitales que están luchando entre la vida y la muerte y por lo visto, y también prendieron fuego a esa sala enorme en donde estaban congregadas estas personas escuchando un concierto y bueno, la redujeron pues a escombros, porque la verdad es que las imágenes son tremendas. El modus operandi de estas personas, que son ciudadanos de Tayikistán, personalmente, yo tendría que buscar dónde está Tayikistán, porque no lo sé. Es uno de esos istanes que se desgajaron de la antigua Unión Soviética. Pues estos ciudadanos de Tayikistán, pues bueno, pues son terroristas islamistas. También el grupo al que pertenecían, bueno, es que es horroroso, el grupo al que pertenecían también habían planeado, lo que pasa que se detuvieron, gracias a Dios, a tiempo, habían planeado atentados contra la Catedral de San Esteban en Viena y contra la Catedral de Colonia durante estas Navidades, pero por suerte se detuvieron a tiempo. El modus operandi es exactamente el mismo, desgraciadamente, igual de criminal que los atentados de París, de la sala Bataclan, os acordaréis, donde murieron tantas personas, exactamente igual, una gran aglomeración de personas en un concierto. Ellos entraron con armas automáticas, dispararon indiscriminadamente a la multitud y hubo muchísimas víctimas también en el caso del Bataclan. Digo que, bueno, poco tiempo después, el Servicio Secreto de Estados Unidos había avisado a los servicios secretos rusos de que esto podía suceder. El Servicio Secreto ruso había rechazado estas advertencias diciendo que eran intentos de los Estados Unidos de desestabilizar la Federación Rusa. Se ha visto que desgraciadamente no. Bueno, el modus operandi es exactamente el mismo. El Estado Islámico, al que pertenecen estos terroristas, pues reivindicó a la media hora, estos horribles hechos, lo cual, punto número 1, nos indica que todos los demás tenemos que tener cuidado, pues eso, además va a ser así. La guerra de Gaza también ha aumentado el peligro terrorista. Bueno, lo que ha sucedido también es que mientras estaba oyendo las noticias, no soy ningún vidente, pero mientras estaba oyendo las noticias, pues lo primero que dije fue, se va a utilizar esto, Vladimir Putin va a utilizar esto, que es obviamente un fracaso de sus servicios secretos, para utilizarlo para otras cosas, para sus fines. Porque, como decía Franco, como dijo Franco en un célebre discurso, es virtud del hombre político pensar que no hay mal que por bien no venga. Él lo decía por el asesinato de Carrero Blanco y este señor, pues Vladimir Putin, pues ha utilizado esto. Vladimir Putin, a pesar de la obviedad de que esto es un atentado islamista, sin pruebas, pues ha dicho que que este atentado estaba relacionado con la guerra de Ucrania, que todo el mundo sabe que no. O sea, él incluso lo sabe también. Y entonces ha prometido venganza. Los expertos dicen que utilizará esto para aumentar las competencias del servicio secreto y para reducir los derechos humanos, que ya estaban bastante reducidos, los pobres en Rusia, y para atizar, para echar fuego a la guerra. Esta semana, ¿y esto qué tiene que ver con Viena? Estaréis vosotros diciendo. Bueno, pues esta semana hemos estado hablando mucho de la guerra, mucho de Rusia y mucho de la guerra de Ucrania y mucho de cómo
de cómo Viena es una pieza fundamental en la estrategia rusa. Recordaréis que la semana pasada dos diplomáticos rusos fueron expulsados de Austria, de Viena, debido a pues, sus labores de espionaje, y esta semana pues se han sabido más cosas a propósito de esto en el vídeo que veremos, y os las conté en el vídeo que os voy a poner a continuación. Hola, yo soy Paco Bernal de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com, y hoy vengo a hablarte de geoestrategia. Viena, pieza clave de la estrategia rusa. Las noticias se entienden mejor si se ponen juntas. Hoy en Bruselas, representantes de los gobiernos de los 27 miembros de la Unión se han reunido al objeto de tratar su proceder futuro con respecto a Ucrania. Según informan los diarios europeos, por ejemplo El País, se está preparando un documento conjunto en el que se pide a la sociedad, o sea, a todos nosotros, que se prepare para todo tipo de amenazas. La principal, naturalmente, es un enfrentamiento directo con la Federación Rusa, o sea, una guerra. Según varios servicios de inteligencia europeos, Moscú estaría preparándose para atacar un país de la OTAN antes de 2026. Ya sabemos que al Kremlin no le hacen falta excusas. En el caso de Ucrania se fabricaron ad hoc. En Bruselas hay miedo de lo que pueda pasar en los Estados Unidos. El país, que ha sido la policía del mundo desde 1945, se está adentrando en un terreno de una incertidumbre política inédita desde la guerra civil que enfrentó a los estados del norte contra la Confederación Secesionista. Uno de los dos candidatos a la presidencia, Trump, ya instigó un intento de golpe de estado con la invasión del Capitolio y hace unos días vaticinó un baño de sangre en el caso de no ganar las próximas elecciones de noviembre. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars if I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. Los medios, especialmente los más cercanos a la extrema derecha, han intentado quitar hierro a las palabras del expresidente y candidato, aduciendo que se trataba de una alusión a la situación económica. Pero las palabras son las palabras, incluso para alguien en apariencia tan errático como Donald Trump. En la Unión Europea hay miedo de que Trump gane, porque podría significar un default en las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, especialmente de cara a la OTAN. Pero también hay miedo a que pierda y los Estados Unidos se vean abocados a un periodo de inestabilidad interna de consecuencias imprevisibles. En ambos casos, una Unión Europea con un déficit militar importante quedaría a merced del capricho de Moscú. La defensa de la Unión Europea en su estado actual es imposible de entender sin Estados Unidos y sin el respaldo de la OTAN. Por otro lado, como sucedía con la Alemania de Hitler, después del baño de masas de Putin el otro día en la Plaza Roja, el gobierno autoritario de la Federación Rusa ha iniciado una acción de reclutamiento de 500.000 de hombres para formar dos ejércitos. Los medios de propaganda recalcan que, una vez se complete esta leva, el ejército ruso será mayor que todos los grandes ejércitos de la Unión Europea juntos. A pesar del humo que esparce la propaganda prorrusa, lo cierto es que el grueso de este 1.000.000 de personas irá a cubrir las bajas de la guerra de Ucrania, que ya ha entrado en su tercer año y que no está siendo de ninguna manera el paseo triunfal que los rusos y sus voceros pensaron que sería. A pesar de que no ha habido ganancias territoriales significativas por el lado ruso, lo cierto es que la resistencia ucraniana empieza a flaquear.
No obstante no haber un conflicto abierto, lo cierto es que Rusia lleva por lo menos 15 años incrementando su presión sobre la Unión Europea, y es probable que esta presión suba para intentar forzar un resultado de las elecciones europeas que sea favorable a sus intereses. La propaganda y la desinformación ya han empezado, no solo en la Unión Europea, sino también en Latinoamérica y en África. Son incontables las cuentas falsas que esparcen bulos por la Unión Europea a través de las redes sociales. Austria también es una de las piezas de esta estrategia, especialmente Viena. La capital de Austria ha sido siempre una ciudad de espías, en activo y jubilados. Como recordarán los oyentes de Viena Directo, hace unos días el Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco expulsó a 2 diplomáticos rusos acusados de emprender acciones incompatibles con su estatus, o sea, por espionaje. Hoy la plataforma de periodismo de investigación V-Square ha informado de que estos 2 diplomáticos expulsados no solo espiaban en Austria, sino en los países de alrededor. El periodista Szabolcs Panyi cita a fuentes del servicio secreto húngaro que, a puerta cerrada, han admitido que 100 de los 252 diplomáticos rusos acreditados en Viena son espías activos. Y cuando hablamos de espionaje activo no solo hablamos de obtención de información, sino también y de forma sumamente peligrosa, la guerra de propaganda y desinformación destinada a minar las instituciones y a desgastar la democracia. Según informaciones del Financial Times, los 2 centros de espionaje ruso en Europa son Ginebra y Viena. Varios países europeos han pedido que se limite la libertad de movimientos de los diplomáticos rusos en el espacio Schengen, al objeto de obstaculizar en lo posible su trabajo de espionaje. Hasta el momento el gobierno austriaco se ha negado, argumentando que sería muy difícil administrar burocráticamente esta situación. No hay que perder de vista que Viena es una ciudad en donde muchos organismos internacionales tienen su sede. Viena, pieza clave de la estrategia rusa. Guión y realización, Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de like y suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades. Bueno, pues pasando a temas más ligeritos, son las 8:38 y no es cosa de seguir hablando ni de atentados, ni de espionaje, ni de cosas así. Esta semana hemos tenido 2 días, 2 efemérides. La primera ha sido que, ha empezado la primavera y el día 21 de marzo, que es el día en que empieza oficialmente la primavera, es siempre el Día de la Poesía, el Día Mundial de la Poesía. Y también esta semana hemos tenido el Día Mundial de la Felicidad. Con este motivo, pues escribí, me puse a buscar lo que los austríacos pensaban de la felicidad en cuestión y el dato más a mano era el último barómetro de Eurostat, que es... El último barómetro de Eurostat, que es un informe que se hace, que la Unión Europea hace preguntando a personas, a una muestra representativa de personas en todos los países, pidiéndoles que evalúen su nivel de bienestar. Y sorprendentemente, los austriacos le ponen un notable muy alto a la vida, casi un sobresaliente, y son con ello, según Eurostat, hay otras encuestas que no dicen lo mismo, que dan como ganadores a los finlandeses, por cierto, curiosamente, pues según Eurostat, el barómetro de Eurostat, los austriacos son los más felices del continente europeo, o somos los más felices del continente europeo. Una de las razones que se daba, os lo contaba en el artículo, pero una de las razones que se daban no son los bienestares materiales propios de cada persona, sino que los austriacos valoran mucho, y esto también lo valoramos los que vivimos aquí, pues cosas como por ejemplo pues la seguridad, la educación, a pesar de que haya antivacunas y gente así, pero el nivel educativo, el nivel de la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los austríacos tal, muy bien. Pero lo sorprendente de esto es que los españoles no somos tan felices. Estamos casi un punto por debajo. Le damos a la vida un 7,1
sobre 10 con la felicidad. Esto es una cosa que a mí me gustaría conectar con otra cuestión de la que hablábamos hace unas semanas también, y es esto a propósito de los horarios asesinos totalmente que hay en España. O sea, los horarios son terribles, son hasta el punto de que hay una epidemia, una auténtica epidemia de cansancio crónico, o sea, de personas que están estupendas si les haces un análisis, pero están cansadísimos y no pueden con su vida, pero es por eso, porque no hay una posibilidad pues de desconectar, de descansar, de tener unos horarios laborales mínimamente sensatos, por ejemplo. Y yo creo que esto es una cosa que influye en la sensación general de no estar felices. A pesar de eso, pues los españoles, yo creo que por inercia ya, pues tenemos esa cosa de que como en España no se vive en ninguna parte, y no es así. O sea, otro mundo es posible. O sea, en España se vive muy bien porque en España es un país rico, España es un país en donde se come muy bien, España es un país, etcétera, etcétera, donde la gente es muy simpática. El otro día un compañero mío de trabajo tuvo que ir a España. Estuvo, bueno, visitando a un proveedor, y entonces cuando volvió estaba el tipo súper contento porque decía, es que la gente sonríe todo el rato. Yo no le quise no le quise desilusionar, pero sí que es cierto que en España tenemos esa cosa como que en España no se vive en ninguna parte, pero que sí que hay cosas manifiestamente mejorables, como demuestra este barómetro de Eurostat. Yo no sé qué pensáis vosotros. A ver, me dice... voy a leer lo que me habéis dejado. Me dice Paco, dice, lo de citar al caudillo no lo vi venir. Sí, esto de... En fin, es que yo cito a gente muy rara a veces. Dice Shirley, no es sorprendentemente donde vives, donde hay trabajo, comida, estudio y ayudas sociales, seguridad, sanidad. Eso me hace inmensamente feliz en España. En España ahora es difícil ser feliz con desempleo y mucha inseguridad. Para muestra Barcelona. Bueno, también yo creo que más allá de cosas pues así como las que tú dices, o de sitios concretos y tal, yo creo que en general es una estructura, ¿no? O sea, yo el otro día, por ejemplo, les decía a una persona, hablaba con una persona, yo le decía que es insensato que el prime time empiece a las 10 de la noche. O sea, es una cosa insensata, porque si empieza una película en la televisión a las 10 de la noche, en vez de a las 8:15, como aquí, eso quiere decir que te vas 2 horas más tarde a la cama, como poco. Y eso quiere decir que duermes menos. Hay una cosa, el otro día se lo decía yo a mi madre, le decía yo a mi madre, hay una cosa que en Austria no se ve, y es gente durmiendo por la mañana, gente dormida en los transportes públicos. Y en España yo recuerdo que yo salía muchísimo más tarde de casa para ir a trabajar y se veía a gente pues dormida en el metro, ¿no? Dice Alba, la estabilidad en Austria es importante, creo. Sí, yo creo que también. Yo creo que la sensación de que aquí, toquemos madera, nunca pasa nada, eso es una cosa muy importante. Yo creo que esa es la estabilidad es una cosa que da mucha felicidad. O sea, es una felicidad, es una sensación de paz, de calma, de que uno tiene la sensación de que todo el mundo puede hacer su vida sin mayores interferencias. Y yo creo que es una cosa muy importante esto, ¿no? En fin, son las 8:44, 9 menos cuarto, 8:45 en ese momento, del 24 de marzo de 2024, domingo de Ramos. No sé si habréis estrenado algo, yo no he estrenado nada, en fin. Como dice mi madre, yo he estrenado el día, pero bueno, no he estrenado nada. Pero he hecho una cosa que es muy típica también de Austria y me gustaría contároslo también. He ido a coger Bärlauch. He ido al campo a coger Bärlauch, a cosechar Bärlauch, que es una planta que es pariente del ajo y que se utiliza pues para hacer las cosas más
para todo lo que se utiliza el ajo, o sea, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer pesto, es una cosa que se suele hacer mucho, o se pueden hacer también, se suele hacer sopa y cosas de esas, ¿no? Y entonces se llama, el bärlauch es la primera planta que comen los osos cuando salen de la hibernación para purgarse y esas cosas, ¿no? Entonces, pero es muy rica, es muy rica. Dice mi madre, aquí sería imposible que a las 9 de la noche no hubiera nadie por la calle como allí. Claro, efectivamente. Eso es así. En España, pues claro, o sea, en Austria cierran las tiendas antes, es todo, la vida pues es de otra manera. En fin, bueno, a las 8:46 vamos a hablar brevemente del Instituto Cervantes. Vamos allá. Bueno, esta semana pasada hemos tenido dos actividades muy chupis en el Instituto Cervantes, que ha sido una conferencia a propósito de Metastasio, de este señor que tenía una vida de novela, que ya os contaba la semana pasada, y también un conciertazo de piano. En este momento, claro, como no hay clases, pues el gobierno, estamos en vacaciones de Semana Santa, pues el Instituto Cervantes pues también está cerrado y está de vacaciones. Y la próxima actividad va a ser una entrevista que moderará una conversación que mantendrá mi amigo y colega Justo Zamarro con la escritora Sara Mesa. Sara Mesa es una de las escritoras más conocidas y más seguidas del panorama literario español actual y es la última, ha sido su novela Un amor, ha sido adaptada por Isabel Coixet. Bueno, Sara Mesa estará en el Instituto Cervantes el día 8 de abril, o sea, cuando pasen las vacaciones, el día 8 de abril a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, y la entrada será gratuita, como todas las, hasta completar aforo, naturalmente, como todas las actividades del Instituto Cervantes, y habrá, como siempre también, una traducción simultánea. Así que será una cosa maravillosa. Pero mientras tanto, pues eso, os decía que hoy el espacio del Cervantes es un poquito breve porque hay poquito que contar, ¿no? O sea, como siempre, pues las próximas actividades del instituto. Así que allá vamos. Como siempre, la cabecera de salida no entra. Misteriosamente, no sabemos por qué, pero no entra. Pues no sé, bueno. En fin, son las 8:48 de este 24 de marzo del año 2024. Yo soy Paco Bernal y este recordatorio de la próxima actividad del Instituto Cervantes pues va a ser la última cosa, el último contenido que va a tener la tarde en directo hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado esta transmisión, como siempre digo, y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro la escucharán utilizando los medios que existen para ello, que son, pues eso, 3. El canal de YouTube, www.youtube.com/vienadirecto, pero podéis buscar Viena Directo en YouTube. Esta misma página de Facebook y www.vienadirecto.com. La próxima vez que nos veamos, pues será el día, espérate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el día 31 de marzo, es que siempre, no sé si es 30 o 31, el día 31 de marzo nos veremos, si Dios quiere, que será el domingo de resurrección para los católicos y la antesala de una de las fiestas más importantes y típicas familiares de Austria, que es la Pascua, Ostern, la Pascua Florida. Entre tanto, pues estaremos haciendo acopio de huevos, de conejitos de Pascua y de todas esas cosas. Hasta entonces, espero que paséis una semana maravillosa y que tengamos
al contrario de lo que ha sucedido esta última semana, que tengamos espacio para contar en la tarde en directo un montón de noticias buenas y graciosas y simpáticas a propósito de las quisicosas que pasan en esta pequeña república. Hasta entonces, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.